A menos de 60 horas para conocer la decisión sobre tipos de interés en Estados Unidos, Bitcoin rechaza de nuevo un nivel de resistencia, forma un máximo decreciente diario e inicia un cambio de tendencia horario. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de las consecuencias que puede traer este movimiento. Bueno, mañana martes ya haré un análisis más profundo sobre la decisión de tipos, las consecuencias que puede traer, cómo viene el mercado, qué podemos esperar del mercado. Hoy vamos a focalizarnos en la última hora de Bitcoin, técnicamente hablando, y un poco sobre el contexto en el cual nos encontramos en el mercado de las criptomonedas. Y es que hemos visto recientemente que el precio en gráfico diario ha vuelto a formar un nuevo máximo decreciente. Es cierto que el punto en el cual nos encontramos ahora mismo es el mismo punto en el cual nos encontrábamos, por ejemplo, hace un mes, por ejemplo, hace un mes y medio, por ejemplo, hace 138 días, ya no voy a calcular tanto, y por ejemplo, hace 201 días. Es decir, la estructura, independientemente de la misma, el precio ha mantenido o ha sido mantenido durante hasta los últimos 201 días, ¿no? En cuanto a estructura, es cierto que ya ver que el precio actual se mantiene igual que hace 201 días, sin que tú tengas que ver el gráfico, puedes decir, oye, seguramente habrá una estructura muy horizontal o habrá habido o una gran caída y una gran subida o una gran subida y luego una gran caída para que el precio se mantenga así, ¿no? Descartando la subida y la caída y la subida, nos damos cuenta de que queda solo la opción de movimiento horizontal, pero más allá de movimiento horizontal, simplemente a simple vista podemos ver que es un movimiento que hace más inciso en la parte inferior que en la parte superior. Es decir, pese a ser un movimiento estructuralmente horizontal, podríamos estar moviéndonos por la parte superior de este movimiento y nos estamos moviendo por la parte inferior. Y esto lo podemos ver en el momento en el cual pues, vemos que quedan muchos huecos sin rellenar en toda esta estructura. Vemos que normalmente se están rellenando constantemente las zonas inferiores y además lo podemos ver también, simplemente como digo, viendo los máximos decrecientes que se están formando. Bitcoin desde junio de evidentemente este año viene formando máximos decrecientes, lo cual significa que en todos y cada uno de los momentos en los que el precio de Bitcoin ha intentado levantarse, ha intentado formar un movimiento alcista de mayor o menor magnitud, esto da igual, el máximo no ha sido capaz de superar el máximo anterior. Y esto es evidentemente negativo. Si tú tienes un equipo de fútbol y compruebas los resultados de las últimas 10 ligas y ves que en una quedas segundo, en la otra cuarto, en la otra quinto, en la otra sexto, en la otra octavo, puedes ver claramente que cada vez estás yendo a peor. Pues esto es literalmente lo mismo. Bitcoin cada vez que ha intentado levantarse ha ido a peor. Ahora bien, ¿se trata esto de una tendencia bajista? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las tendencias bajistas son una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Y en este caso los máximos sí que los tenemos decrecientes, pero los mínimos no los tenemos decrecientes, porque tenemos un mínimo aquí, tenemos un mínimo aquí y tenemos un mínimo aquí. Teniendo en cuenta los cuerpos, ya vemos que no hay prácticamente ningún mínimo decreciente. Si vas al milímetro, evidentemente, esto cae más que esto. Y esto también cae más que esto. Pero no se trata de ir al milímetro, se trata de analizar la estructura que se está viendo y la naturaleza del movimiento. Si vas a las sombras, podrías decir, oye, pero aquí claramente hay un mínimo muy decreciente. Pues entonces te diría, bueno, pues aquí hay un máximo decreciente. ¿Es la realidad tener en cuenta estas grandes zonas de volatilidad? No. ¿Es la realidad tener en cuenta como positivo esta estructura de máximo creciente? No. Con lo cual, lo más objetivo posible es entender que los mínimos no son decrecientes, pero los máximos sí que lo son. Uniendo tanto los mínimos como los máximos, nos sale esta especie de patrón, esta especie de estructura que sin ningún tipo de problema puede llegar a ser de reversión. Pero claro, la reversión dentro de este movimiento sí indicaría que el precio podría llegar incluso hasta los $70.000. Para quien entienda este movimiento como tal, que yo no lo entiendo y ahora hablaremos del por qué.
Pero es que el llegar a los $70.000 no te soluciona nada. Simplemente rompe un poco con esta estructura última, pero envía el precio de Bitcoin a un nivel de resistencia bastante evidente, donde 1, 2, 3, 4 y 5 veces ya ha rechazado. ¿Por qué esto no es una estructura de giro, de reversión? No es la típica estructura que indica un patrón o de continuación o de reversión. Simplemente porque este tipo de patrones vienen precedidos de un movimiento direccional. Es decir, esto podríamos catalogarlo como un triángulo. Los triángulos, bien es sabido que pueden ser triángulos de reversión, es decir, tú tienes una estructura y luego formas un triángulo y puede ser de reversión, estás cayendo y luego subes, o tienes la estructura, formas el triángulo y termina siendo de continuación. Estás cayendo y sigues cayendo. Pero la diferencia entre esto y esto o esto es que aquí, ¿de dónde venimos? De la nada, de venir rectos. Y aquí venimos de caer y aquí también. Es decir, el triángulo como tal no influye o no actúa si el precio no tiene una dirección. No vas a ver en ningún ejemplo un triángulo que sea así y que te digan, mira, esto es un triángulo de reversión. Y haga así. No, ¿por qué? Porque esto es un rango. Y los rangos, precisamente, ya permiten que se formen ciertas figuras y ciertos patrones que no podemos tener en cuenta del mismo modo como si viniéramos de una tendencia. Entonces, esta es la estructura global y el punto en el cual nos encontramos ahora. Antes de pasar a analizar la ultimísima hora, podemos ver cómo durante la semana pasada, que por cierto se formó un cierre bastante interesante, el precio de Bitcoin subió un 7,77%, formó una envolvente alcista respecto al cierre de hace 2 semanas, atacó una cuarta parte de la vela tan bajista que formamos la última semana de agosto. Es decir, bueno, una buena semana, la semana pasada, perfecto. Y dentro de esta buena semana, como podemos comprobar, hemos tenido una buena semana, una semana mala, una muy mala semana, una muy buena semana, 2 semanas neutras, una malísima semana, semana neutra, 2 buenísimas semanas, una semana malísima, semana neutra, 2 semanas malas. Es decir, tenemos un poco de todo, ¿no? En términos generales tendemos a mal, es evidente, pero hemos tenido un poco de todo durante las últimas semanas, últimos meses y último año directamente. Y fíjate cómo recientemente lo que formó Bitcoin durante la semana pasada fue un gran movimiento impulsivo muy acelerado que frenó en el nivel de resistencia, ahora hablaremos de ello, y se ha dado la vuelta. Pero la realidad es que más allá de este gran movimiento impulsivo que se formó durante la semana pasada, si venimos a analizar la dominancia de Bitcoin, nos damos cuenta que ya en términos semanales, la semana pasada también subió. Y el precio de Bitcoin subió también. Y la tendencia de las últimas semanas es a subir también. Y el precio de Bitcoin hemos visto que ha tenido semanas muy buenas, semanas muy malas, semanas neutras, ha tenido un poco de todo. Pero tanto la última semana, que vimos un gran movimiento impulsivo, como los últimos meses, donde hemos visto grandes movimientos alcistas y bajistas, pero en términos generales a la baja, lo hemos visto antes en gráfico semanal, el precio de la dominancia ha tendido al alza. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que evidentemente, independientemente de lo que esté ocurriendo con Bitcoin, y esto voy a hacer mucho inciso en ello porque ya llevo meses y meses haciéndolo y lo voy a seguir haciendo evidentemente, pero más allá de lo que ocurra con Bitcoin, incluso dentro de una estructura donde el precio se comporta muy bien, formando un gran movimiento impulsivo durante varios días, la dominancia de Bitcoin también sube. Es decir, no ha habido ningún tipo de cambio contextual. No ha habido ningún cambio en el paradigma del mercado, ningún cambio en la opinión del inversor, ningún cambio en la aversión al riesgo, ningún cambio en la forma de invertir. Todo sigue siendo igual. Bitcoin sube, la dominancia sube. Bitcoin cae, la dominancia sube. Da igual. Seguimos dentro de la misma fase de mercado. Y la dominancia, de hecho, está en una fase
en la cual en gráfico diario está ya confirmando o en proceso de confirmar una nueva ruptura de unos máximos anteriores. Sabemos cómo se comporta la dominancia y sabemos que si esto fuera el eurodólar, por ejemplo, diríamos, vale, cuidado, ha intentado romper, el día de hoy es lo que determinará si es una ruptura que confirma, si es una falsa ruptura y demás. Pero hay que entender cómo se mueve la dominancia. La dominancia no es un activo operable, simplemente es una métrica del mercado, es un sentimiento general de lo que está ocurriendo. Es como hablando mal del Fear and Greed Index. El Fear and Greed Index sería un poco más abstracto, no es tan específico como la dominancia, que es sumar y restar y dividir y ya está, pero tampoco es una métrica operable y no podemos esperar que una tendencia en el Fear and Greed Index sea igual que una tendencia en el SP500, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender que la dominancia se mueve de forma realmente desacelerada y el hecho de que hoy pues el precio frene y no confirme la ruptura, por ejemplo, no significa que esto sea una falsa ruptura y que nos vayamos de nuevo a la zona de los 56,72. Lo que está claro es que después de, vamos a calcularlo, después de 667 días desde que el precio de Bitcoin tocó los mínimos anteriores, es decir, han pasado ya 667 días, es decir, casi 2 años desde que el precio de Bitcoin, 1,8 años, desde que el precio de Bitcoin llegó a los mínimos, ¿eh? Cuidado, que esto no fue el año pasado, que llevamos ya 2 años con este cuento. Pues bien, 2 años después de eso, la dominancia aún sigue subiendo, con lo cual el contexto de mercado, nos guste o no, ahora mismo a día, ¿qué día estamos? 16 de septiembre, es literalmente el mismo que a día 2 de septiembre del año 2023 o que a día 16 de marzo del año 2023. Es literalmente el mismo, con lo que esto es importante que tengamos presente también. ¿Para qué? Para entender la magnitud que puede llegar a tener esta subida en el precio de Bitcoin. Y yendo ya ahora a la última hora de Bitcoin, ya hemos comentado un poco la primera parte, que es el hecho de entender la estructura de máximos decrecientes. La segunda parte, que es el hecho de entender la misma dinámica en la dominancia. Y vamos a la tercera parte, que es a profundizar en esta estructura. El precio, después de acelerar con mucha fuerza, no solo ha contactado con un nivel de resistencia, sino que, como comento, ha confirmado un máximo decreciente de nuevo. Ahora iremos a gráfico de 4 horas y de 1 hora, pero lo único que me da un poco de esperanza, entre comillas, respecto a lo que está ocurriendo, es que para caer el 90% de la última gran subida de la vela del 13 de septiembre, hemos necesitado 3 velas. Es decir, podríamos estar hablando de una relación de 1-3. ¿Qué significa 1-3? Que para cada vela alcista necesitamos 3 velas bajistas. Lo cual esto es muy positivo en relación a lo último que hemos visto, ¿eh? Esto es muy positivo porque la magnitud de la fuerza es mucho mayor que la magnitud de la caída. ¿Esto significa ya que se trata de un falso giro, de un falso rechazo, de lo que sea? No, yo no lo catalogaría así. Simplemente en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que veo? Veo que el precio necesita un giro mayor. Veo que el precio necesita un giro en gráfico diario, de alguna forma, para poder rechazar con contundencia esto, porque a mí, evidentemente, la estructura es una, todo lo que estamos viendo en general es uno, pero los pequeños detalles, es decir, la última hora, también determina el timing de cuándo el precio va a poder formar una dirección. Es decir, si vemos máximos decrecientes y un rechazo de resistencia, podemos entender que el precio tenderá a bajar. Vale, perfecto. Pero el análisis más específico de menor temporalidad o de corto tiempo, de mayor corto tiempo, perdón, determinará cuándo se puede formar esta dirección que el término general ya nos está indicando. Entonces, si
Lo que está claro es que estructuralmente hablando, volvemos a la zona de los 53.500, 54.000. Esto es así, por lo que estamos viendo. Vale, perfecto. Pero, ahora bien, esto me está indicando que no hay esa intención o esa prisa en atacar ese nivel. Fijaros cómo se ha girado el precio en los anteriores movimientos. Fijaros aquí. Gran vela alcista, 3 velas negativas, como aquí, ¿eh? Gran vela alcista, 3 velas negativas en nivel de resistencia, freno, 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 doble techo para abajo. ¿Qué ocurrió en el doble techo? El precio lo ataca, frena y gira con fuerza y cae. ¿Qué ocurrió aquí? El precio se levanta, desacelera, cae con fuerza, se levanta una última vez, desacelera, gira con más fuerza y para abajo. ¿Qué ocurrió aquí? Mucha fuerza, o mejor dicho, una gran vela alcista, frena, las velas bajistas no tienen nada que ver con las velas con la última vela alcista, cae poco y para arriba, frena rápido y cae con fuerza. Es decir, cuando hemos visto un giro con fuerza, como aquí, aquí y aquí, el precio ha caído con fuerza. Cuando hemos visto un giro con poca fuerza, como aquí, aquí y aquí, el precio ha hecho como una pequeña caída y un giro diario. Pequeña caída y giro diario. Pequeña caída y giro diario. Con lo cual, sí, la estructura es una, la dirección es clara, al menos en el medio corto plazo. Pero en el más corto plazo, en lo que puede transcurrir durante esta semana, el precio ha subido con fuerza y ha fallado. Es verdad, ahora analizaremos 4 horas y veremos ese cambio de tendencia que se está formando. Pero aquí tenemos una falta de fuerza que, como en los anteriores movimientos, puede implicar algo mayor antes de que se cumpla esa dirección. El qué ya lo tenemos claro. ¿Qué es el qué? Caer. ¿Por qué? Por todo lo que hemos comentado. Caer no significa irnos a 40.000, significa testear de nuevo la zona de soporte. El cuándo ya lo empezamos a deducir. ¿Qué es el cuándo? Analizar esto específicamente para entender que igual no vamos con tanta fuerza en el corto plazo y esto, pese a caer un poco, puede retomar este movimiento y formar un doble techo, incluso hacer algo como aquí, que subió un poquito más y cayó, o como aquí, o formar un máximo decreciente, es decir, no tiene por qué caer directamente, ni tiene por qué subir directamente. No tenemos una bola de cristal. Eso es el cuándo, el entender que no estamos despegando con la fuerza que la estructura general determina. El cómo, evidentemente, no lo conocemos. El cómo que nos determinará. Nos determinará si en el momento en el que llegamos a esta zona llegamos de forma desacelerada o de forma acelerada, o qué es lo que ocurre. Pero todo se divide en el qué, cuándo y cómo. El qué lo sabemos, el cuándo lo estamos perfilando, el cómo aún es una incógnita, ¿no? Lo que comentaba de 4 horas es que estamos empezando a formar un principio de cambio de tendencia. Hemos formado esta especie de máximo decreciente, esta especie de mínimo decreciente. Yo no lo tendría como un cambio de tendencia perfecto, pero sí que es inevitable entender que esto es un principio de cambio de tendencia muy grande. Lo único que lo separa de un claro cambio de tendencia es que estos mínimos decrecientes de aquí no son tan claros, porque esto tampoco es un súper mínimo, muy, muy, muy claro. En una hora, evidentemente, es un cambio de tendencia mucho más evidente, porque claro, si ya te vas a 5 minutos, aquí hay una tendencia bajista del copón, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. ¿De qué dependerá toda esta estructura? Dependerá de lo siguiente. Después de este impulso veremos un pullback. No sé si será antes o después, pero veremos un pullback. En el momento en el cual veamos el pullback, si el precio forma un máximo decreciente claro, significará que todo lo que hemos comentado en gráfico diario no es tan preciso y no termina yendo hacia esa dirección. Un máximo decreciente claro, un impulso claro como este de aquí, un pullback, un nuevo impulso claro y demás. Pues se habrá formado ya un cambio de tendencia en 4 horas que inevitablemente afectará al gráfico diario.
Sin embargo, en el momento en el cual subamos hay que fijarse mucho porque igual no formamos un máximo decreciente, sino que simplemente pues tenemos un movimiento alcista natural que ataca a los máximos directamente o algo de este estilo. En fin, un movimiento que rechaza ese cambio de tendencia en 4 horas. Es muy importante entender todos los matices y todos los puntos que hemos comentado porque son muchos y son varios y todos son tremendamente importantes para entender qué puede pasar con Bitcoin a partir de ahora. Evidentemente, el miércoles, tenemos noticias muy importantes en menos de 60 horas y esto el precio lo sabe. Y no es que lo sepa el precio como tal, sino que lo saben los inversores y traders y es muy probable que muchas personas dejen de mojarse lo antes posible para no verse atrapados en un movimiento poco volátil debido a las noticias de última hora que conoceremos. Con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es posible que nos mantengamos de forma medianamente plana por las noticias. Eso es imposible saberlo porque yo no sé cómo va a reaccionar el inversor y el trader ante las noticias ni cuándo van a reaccionar. Pero bueno, hay que tener eso presente, que el miércoles podemos tener un pico de volatilidad que desmonte cualquier análisis por la condición especial que tenemos esta semana y es unas noticias importantes. Esto ocurre una vez al mes o a veces ninguna vez al mes, depende mucho, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos tratando sin ningún tipo de problema ni de prisa. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.